Bien, nos toca ahora analizar los modos de adquirir el dominio. No hay que perder el contexto. Son modos de adquirir el derecho real de dominio, no precisamente necesariamente para los otros derechos reales. Vamos a ver. ¿Cuál es la bibliografía aquí? Está la del profesor Petit, la del profesor Guzmán y la del profesor Samper. Hay videos de YouTube con respecto a los modos de adquirir, hay un montón para que ustedes busquen. Y vamos a completar nuestra entrega de conocimientos con videos de este profesor. Dijimos que para ser propietario, para ser titulares del derecho real de dominio, teníamos que tener o cumplirse ciertos requisitos, ¿no? Tenía que tratarse de una cosa susceptible de ser adquirida, tenía que haber una capacidad de las partes y tenía que haber un título y un modo de adquirir el dominio. ¿De qué se trata, en definitiva, este título y modo de adquirir el dominio? A ver, es un concepto bastante abstracto en que hay que tratar de imaginarse el funcionamiento del título y del modo que es propio del derecho romano y que sigue nuestro ordenamiento, ¿no? Hay distintos también videos de YouTube que explican la función título y modo, así que yo les voy a decir las generalidades para que ustedes puedan posteriormente, y va a ser materia sin duda de cursos de derecho civil. Por ejemplo, como esto de que necesitamos un título y modo. Si yo adquiero un caballo, o A adquiere un caballo en N, el título, vamos a necesitar un título y un modo, suponiendo que ya están claras la idoneidad de la cosa, el caballo que se puede ser adquirido, la capacidad de las partes, por ejemplo, ambos, como tratarse de una cosa mancipe, ciudadano romano. El título por el cual yo voy a adquirir el caballo va a ser, si lo voy a comprar, va a ser una compra-venta. Pero por la compra-venta yo no me hago propietario del caballo. Ya la compraventa es una fuente de obligaciones como contrato y al igual que otras cuatro fuentes más, pero con ella no, yo no adquiero la propiedad, no adquiero el derecho real de dominio sobre el caballo, sino que simplemente adquiero la obligación correlativa como vendedor de que el comprador me pague el precio y como comprador que se me entregue la cosa. ¿Mm? Eso, por ejemplo, la emancipación por tratarse de una red mancipi. Si uso una red NEC mancipi, simplemente me va a estar la tradición, entonces estamos hablando de modos de adquirir distintos. El primero, la emancipación, es un modo de adquirir del derecho civil propio de los ciudadanos romanos. En cambio, la tradición es propia del derecho de gente y se adquieren las cosas NEC mancipi, como vamos a ver. Vamos a estudiar distintos modos de adquirir y vamos a decir cuáles son los más importantes. Aquí hay un pensamiento de cómo funciona esto del título y del modo. A ver, leámoslo para ser más claro. Por regla general, para adquirir un derecho personal basta el solo contrato o acto constitutivo. Así, por ejemplo, perfeccionado, seguimos con el ejemplo más clásico, el contrato de compra. Nacen derechos y obligaciones. Pero, según la doctrina tradicional, es necesario un modo de adquirir. Es necesario que el vendedor realice la tradición en favor del comprador, incluso, ¿qué es la tradición? En términos muy simples, es la entrega de la cosa a la cual nació una obligación al celebrar el contrato de compra. Para que yo me haga propietario, si es una cosa nec mancipi, que es el ejemplo más simple, voy a comprar, no sé, manzana, un jarrón, etc. Yo si celebro un contrato de compraventa va a haber un título, que va a ser la compraventa. Pero con la compraventa yo me hago propietario del jarrón. No, no, me voy a hacer propietario cuando ese jarrón llegue a mí, yo pueda aprenderlo, digamos, de un modo así muy simple. O sea, que haya un modo de adquirir que se llame, en este caso, la tradición, que es simplemente la entrega. Esta teoría llamada tradicional tiene su origen en el derecho romano y se mantiene hasta el día de hoy. Y distingue entre un título o causa remota de adquisición y un modo de adquirir o causa próxima. Y desde este punto de vista, título es el hecho o acto jurídico que sirve de antecedente para la adquisición del dominio u otro derecho. No es que simplemente haya como título
la compraventa. Hay un montón de títulos, la donación, la dote, todo la fuente generadora de contrato son, por decirlo, son títulos, ¿no? Pero necesitamos, para ser propietarios, para adquirir el derecho real de dominio, necesitamos que esa obligación de una o de ambas partes sea acompañado de un modo de adquirir por medio del cual yo realmente pueda sentirme propietario y pueda cumplir las funciones o las finalidades del propietario, especialmente la facultad de disposición. De ahí que suele expresarse que los modos de adquirir son las fuentes de donde nacen los derechos reales y la fuente de los derechos personales u obligaciones son los contratos, cuasi contratos, delitos, cuasi delitos. Aquí está el problema. En la práctica, la dualidad título-modo no siempre se visualiza con nitidez. Tratándose de la compraventa de cosas muebles, que es consensual, o sea, sin formalidades, el modo sigue tan inmediatamente al título que casi se confunden. En efecto, si yo voy a comprar un café a la cafetería, voy a comprar una cosa, si volviéramos al tiempo romano, una cosa inexmansible, naturalmente. ¿Ah? Entonces, simplemente me necesito una formalidad, no. Entonces, si voy a comprar el un trato de café, mientras no se me entregue, yo solamente hay derechos personales que nacen por parte mía como comprador de pagarle el precio del café y por parte de la señorita que me atiende de entregarme ese café, ¿ya? Pero en la medida que no se entregue el café a través de un modo de adquirir, que en este caso es la tradición, que es la entrega del café, no, yo no soy propietario. ¿Mm? Y así sucede el día de hoy con la compraventa de inmuebles. Yo puedo comprarme un departamento, pero no, por eso no soy propietario. Yo soy propietario cuando ese departamento me lo inscriban en el conservador de bienes raíces y se haga mediante escritura pública. ¿Qué son los modos de adquirir? Los modos de adquirir así, en un sentido amplio, son los hechos jurídicos de los cuales el derecho hace depender el nacimiento del pleno señorío que ejerce una persona sobre una cosa y, y eso constituyeron los modos de adquisición de la propiedad. Hay distintas clasificaciones, los manuales. Nosotros vamos a ver vamos a señalar cuáles son las más importantes y vamos a nombrar un par de secundarias. La principal es la del derecho civil y la del derecho de gentes. Dice el profesor Guzmán en su página 580 del libro y concepto y párrafo 119, dice: estos modos admiten varias clasificaciones, aunque tan solo unas pocas de ellas ofrecen un interés práctico. Y parte primero refiriéndose a la del derecho civil y la del derecho de gente como la más importante. Dice, en sus instituciones, Gallo dice que algunas cosas se pueden alienar por derecho natural, alienar, transferir, sacar del patrimonio, como con la tradición, y otras por derecho civil, como la emancipación, la enjurecesio y la usucapión, que son del derecho propio de los civis romanos. En Res Cotidiana, una obra, un libro, obra atribuida a Gallo, se declara que de algunas cosas el dominio nace por el derecho de gentes, el cual por razón natural es uniformemente observado entre todos los hombres, y que de otras nace por derecho civil o propio de la ciudad de Roma. Esta es la primera gran clasificación del derecho civil y del derecho de gente. Y ahí está lo que señala en la diapositiva respecto al derecho clásico, ciudadanos romanos o latinos con ius comercio, que eran propios del derecho civil. Esta diferenciación ya cesa la importancia después de la concesión de la ciudadanía a todos los súbditos del imperio, ¿se acuerdan? Con Caracas. Y la otra gran división que hay es originarios y derivados, ¿no? Es originaria la división en la que no media relación con un antecesor jurídico, autor o transmitente. Por ejemplo, las cosas que yo me hago dueño, las cosas que nunca han sido de nadie, o sea, nadie, las vamos a ver. Y es derivativa, en cambio, la adquisición que se logra por traslación de los derechos, o sea, es derivativo cuando yo ya le compro un caballo, el caballo Saratoga, a una persona que ya ha sido propietario de él.
¿no? Entonces, pero lo originario es que nadie antes ha sido propietario de esa cosa. Como por ejemplo, digamos lo de ya, las estrellas de mar que arroja el océano hacia las playas. ¿Han sido de alguien? No, no han sido de alguien. ¿Cómo se adquiere eso? Se adquiere a través de la ocupación, que es un modo de adquirir de carácter original. Señala, fíjense, el profesor Guzmán dice, los intérpretes, o sea, que no es propia del Imperio Romano, construyeron la distinción entre modos originarios y modos derivativos. Se entiende por derecho originario, y aquí señala distintas características. Primero, con que comienza un dominio nuevo. Segundo, cuya eficacia productora del mismo no depende de un dominio anterior. Y tercero, cuya estructura no supone un correspondiente acto antecedente de otra persona que traspasa la cosa, tal como ocurre en la ocupación de animales salvajes. Por el contrario, es derivativo, el modo que, primero, traslada un dominio anterior con todas sus cualidades y defectos. Segundo, resultando eficaz en cuanto ese anterior dominio haya verdaderamente existido, porque tercero, hay traspaso de un enajenante a un adquirente, como sucede en la tradición. Hay otros, hay otros eh, modos de adquirir que son ya más secundarios. Y aquí está, por ejemplo, lo que nos señala el profesor Petit, eh, son modos de adquirir, digámoslo ya, universales y modos de adquirir singulares, ¿no? Los modos de adquirir a título universal son cuando ya no se transmite una cosa singular, sino que se transmite un conjunto de esas cosas, como por ejemplo lo normal es un patrimonio. Cuando muere un causante, se transmite su patrimonio y el modo de adquirir se llama sucesión por causa de muerte. Pero la sucesión por causa de muerte no fue considerada propiamente tal por el derecho romano, como vamos a ver. Solo para puntualizar, podemos decir que la sucesión de causa de muerte como modo de adquirir es solamente reconocida en el derecho moderno. No era reconocida como modo de adquirir la propiedad en el derecho romano. Se ha tratado de atribuir la sucesión por causa de muerte, un modo de adquirir propio del derecho romano a través de lo que dice Gallo, pero esto es bien discutido. ¿Mm? Si bien puede señalarse lo que dice el profesor Petit, pero en realidad no lo vamos a tratar y solo vamos a hablar acá de los modos de adquirir a título particular. O sea, cuando se hace la transmisión de cosas singulares y no de cosas de un conjunto de cosas. Hay otras clasificaciones, sí, pero ya son absolutamente secundarias. ¿Eh? Intervivo y muerte en causa, atendiendo si se requiere o no la muerte de una persona para la adquisición del dominio. Pero también esta es una clasificación más moderna, ¿no? No es propia del derecho. ¿Sí? Tenemos que quedarnos con un par de clasificaciones. Es la clasificación más importante, la clasificación de derecho civil, propia de los ciudadanos romanos, o los que tengan los latinos con un comercio, y la del derecho de gente. Esa va a ser la base de nuestro estudio. Y posteriormente, ya secundariamente, la modo de adquirir originarios y derivados. Y después la otra subclasificación. ¿No? Título gratuito oneroso. Dice. Esto es lo que señalan más que nada los manuales, pero les insisto, son concepciones modernas y no del imperio. ¿Cuáles eran los modos de adquirir del derecho civil que nosotros vamos a ver? La emancipatio, la endurecesio, la adjudicatio, la usucapión y la lex. Ya sí, ya de alguna hemos conversado en el primer semestre. Hoy día vamos a ver un poco más de detalle y desde ya quiero señalarles que la más importante de esta, de los modos de adquirir del derecho civil, es la usucapión. La usucapión, el modo de adquirir las cosas, entre otros requisitos, por el transcurso del tiempo. Y también lo hemos dicho también en el primer semestre. La usucapión es la institución más importante como modo de adquirir del derecho civil. Del derecho de gentes está la ocupación, la accesión y la tradición. ¿Cuál es la más importante? La tradición.
la tradición. Usucapión y tradición, les ruego por favor que lo manejen bastante bien. Nuestro Código Civil se refiere a los modos de adquirir, sí, ahí está, por el artículo 606, 643 habla de la accesión, también se habla de los frutos naturales y frutos civiles, que ya hicimos referencia. Estos artículos no hay que aprenderse de memoria, no es necesario aprenderse de memoria, porque son también artículos secundarios. Y los pone acá simplemente para una referencia para ustedes. Veremos en primer término la ocupación, o sea, los modos de adquirir del derecho de gentes. ¿Qué podríamos decir como preámbulo antes de señalar algo? Bueno, dice el profesor Petit que en realidad el estudio de la ocupación y de la accesión como modo de adquirir del derecho de gente, la estructura orgánica con que lo estamos viendo ahora, no es propia tampoco del derecho romano. Ya sabemos que los romanos no estaban abocados, a salvo Gallo que hizo una trilogía para efectos de una mejor metodología de enseñanza del derecho, los romanos no hicieron una estructura así sistemática de estas cosas. Y así lo señala, fíjense, en la página 629, dice. En el derecho moderno, por lo ordinario, la especificación, la adquisición de los frutos, está hablando de accesiones, aparecen como tipos específicos de un general modo de adquirir denominado accesión. Esta como categoría general no existe en el derecho romano clásico ni en el justinaneo, y fue una creación de los intérpretes medievales. Y lo mismo hace referencia a lo que es la ocupación. ¿Qué es la ocupación? Desde el punto de vista del derecho romano. Hagamos una aproximación. Digamos, un concepto es un modo de adquirir el dominio de las cosas que carecen de dueños, consistente en su aprehensión material con la intención de adquirir la propiedad. En términos generales, las cosas que no pertenecen a nadie, ahí van a haber distintas concepciones de los manuales, se le llamaba res nullius, o sea, las cosas que no pertenecen a nadie, res nullius. Y ahí se hacía una subclasificación que es res nullius propiamente tal, que eran las cosas que nunca habían pertenecido a nadie, y las res delictae, las cosas que habían pertenecido a alguien pero que se encontraban abandonadas. Entonces, en una primera instancia, las cosas que pueden ser susceptibles de ocupación son aquellas cosas o que no han pertenecido a nadie o que perteneciendo han sido abandonadas. Pero le adelanto que el concepto de abandono hay que tener cuidado. Y ya lo señala, fíjense, este párrafo. Este párrafo dice, en las cosas que habían pertenecido a un propietario, pero que de este intencionalmente había abandonado, la llamada red delictal, no se adquiría la propiedad de conformidad con principios del derecho clásico por la mera ocupación, sino que era necesaria la usucapión. Este requisito fue eliminado por Justiniano y las cosas abandonadas fueron susceptibles de adquisición por la ocupación. O sea, siempre hubo una discusión en la época clásica si es que las cosas abandonadas podrían ser de algún modo adquiridas. Y vamos a ver que va a depender mucho de la intención del titular, del propietario, si es que efectivamente las abandonó o no. Hay que tener desde ya mucho cuidado con las cosas abandonadas que pueden ser objeto de ocupación. ¿Qué cosas en la época clásica podían ser adquiridas por ocupación? Digamos también así, en esta diapositiva, en términos amplios. Los animales salvajes, la caza y la pesca, el botín hecho sobre el enemigo, las piedras preciosas, las perlas y el coral encontrados en el mar o en sus orillas, e incluso en las islas que nacieron en él, el tesoro. Yo nunca me voy a olvidar del tesoro en un plano personal, porque esta fue una pregunta de certamen el año, la década del 80, digamos, en Roma. O sea, me hicieron un caso práctico sobre el tesoro. La verdad, las cosas que el tesoro o el modo de adquirir la ocupación, ustedes entenderán que en nuestro derecho moderno tiene escasa utilidad práctica, pero para fines metodológicos, para estudiar las distintas instituciones y dar un fundamento jurídico, es una institución bastante útil, pero desde el punto de vista metodológico. Desde el punto de vista práctico, en realidad, el descubrimiento del tesoro, ustedes entenderán que en el siglo XXI tiene poco y nada que
podamos, que podamos destacar, ¿no? Requisitos para la ocupación. Veamos cuáles son los requisitos para la ocupación. Primero, que la cosa sea comercial. Ese es el gran requisito y nosotros ya sabemos lo que es las cosas comerciales. Digamos ya que dentro de naturalmente las cosas corporales, ¿no? Las cosas corporales. Segundo, que sea una res nullius, o sea, una res, o sea, una cosa que no pertenezca a nadie, o que si pertenecía, hay que pudiera ser abandonada. Pero, ojo, le insisto que las cosas abandonadas hay que tener cuidado. Pero aquí la pregunta es, bueno, las cosas que se obtenían de los enemigos, ¿no? Las cosas que se obtenían de los enemigos, o sea, se podía ocupar las cosas de los enemigos y no solo ocupar, sino que a través de la ocupación uno se hacía propietario de esas cosas. Pero bueno, estas cosas de los enemigos se discutían, bueno, ¿eran renulos? ¿Eran cosas que no pertenecían a nadie? ¿O podríamos entenderla que eran cosas abandonadas? Bueno, la respuesta, una de las respuestas eran que cosas que nunca pertenecieron a nadie, porque si bien pertenecieron a los enemigos de Roma, los enemigos de Roma se decía que no tenían personalidad. Entonces, en definitiva, se trataba de cosas que nunca habían tenido dueño, porque no se les reconocía la propiedad de los enemigos. De forma que por eso las cosas de los enemigos se les trataba como res nulos. Que exista la ocupación se traduzca en una aprehensión material de la cosa, perdón, y, y que exista un ánimo de adquirirlo. Este estado anímico, o sea, la intención de constituirse en propietario por medio de la ocupación, es el que se discute respecto a las cosas abandonadas, y las cosas abandonadas pueden ser objeto de ocupación. Clases de ocupación. Aquí lo vamos a ir viendo un poquito con más detalle. Vamos a estar el profesor Petit, profesor Guzmán, y vamos a ver. En primer término, los animales salvajes, la caza y la pesca. A ver, entonces veamos cómo se hace propietario uno a través de la ocupación de los animales salvajes, la caza y la pesca, y vamos a tratar de dar la respuesta a eso. ¿Se puede cazar en tierras privadas? ¿El dueño del predio de las aguas, el dueño de aves y peces, en qué momento se adquiere la posesión del animal capturado? ¿Y qué pasa con los animales domesticados como la perrita granís? El profesor Petit es bien claro, pero solamente para separarnos un poquito del profesor Petit, digamos el punto de vista del profesor Guzmán, dice. Ocupación de animales lo trata él en el párrafo 124. Dice, el prototipo de la ocupación, o sea, la figura típica de ocupación donde nace el desarrollo de esta institución, es aquella que recae sobre los animales, dice, que se cogen en la tierra, en el mar y en el cielo. ¿Qué tal? Es decir, los peces, aves y animales terrestres salvajes. Al respecto, dice, rigen las siguientes reglas. Primero, hay libertad de pesca, caza de aves y de animales terrestres en las aguas y tierras públicas y en las privadas, salvo en este último caso, que el dueño ejerza el jus prohibendi, o sea, que impide el ingreso del cazador en su predio. Pero igual, fíjense que podía cazarse, igual podía ocuparse esas presas, porque agrega, pero ello solo tiene efectos personales y no reales, ya que no impide la adquisición. O sea, la primera, ¿se puede cazar en tierras privadas? Sí. Aunque estén prohibidas, sí. Aunque estén prohibidas, se puede cazar en tierras privadas. Ahora, si se perturba la actividad en tierras o aguas públicas, el afectado dispone de una acción injuriada. En consecuencia, se puede decir que el dueño del predio de las aguas no es dueño de los animales, aves y peces que ahí moran en estado salvaje. Segundo, el pescador y el cazador adquieren por ocupación las especies capturadas en aguas o predios propios o ajenos, incluso en contravención con el jus prohibendi del dueño. Este último, el dueño, por supuesto, también las adquiere por el mismo modo. Discusión de la jurisprudencia. La jurisprudencia discutió en qué momento se adquiere la posesión del animal y por lo tanto, en qué momento deja de ser nullus, o sea, el animal salvaje, ¿no?
¿Qué momento se es poseedor del animal? Si basta herirlo y continuar en su persecución, o si es necesario cogerlo y capturarlo. Traducio era de la primera opinión, pero prevaleció la segunda. O sea, dejaba de ser nulius si se cogía y se capturaba. No bastaba herirlo e iniciar su persecución. Agrega, si la especie recupera definitivamente su libertad natural, su ocupante pierde el dominio y ella vuelve al estado de nullius, pudiendo ser nuevamente ocupada por cualquier persona. Respecto de los animales domesticados, y aquí estamos contestando la pregunta con respecto a la perrita de la misa, que siendo de naturaleza salvaje, cualquiera los puede ocupar, y que una vez, bueno, son, a ver, son los animales domesticados los que siendo de naturaleza salvaje, cualquiera los puede ocupar, y que una vez ocupados, suelen por costumbre irse y regresar, como las palomas y las abejas o los ciervos. Cesan de estar en el dominio del ocupante y se hacen nulos, fíjense, los animales domesticados, se hacen nulos cuando pierden el ánimo de regresar, dice Gallo. Y se entiende que lo pierden cuando dejan la costumbre de regresar. De los animales domésticos, es decir, aquellos que carecen de naturaleza salvaje, mi perrita Aramis, como las gallinas y los patos, no cabe ocupación, no cabe ocupación, porque no son nulos, aunque se alejen de su dueño. Si alguien hace que se escapen y los coge, comete hurto, ¿no? Hurto. O sea, ojo, hay animales domésticos y hay animales domesticados. Los animales domesticados es cuando se pueden ocupar, porque dejan de ser domesticados, cuando dejan de la costumbre de regresar. Pero de los animales domésticos, como los gallinas, los patos, mi perrita Aramis, no puede existir ocupación porque no son núcleos. Esa es la primera cosa sobre lo que puede recaer la ocupación. Segundo, fíjese, el botín tomado al enemigo. Esto ya también lo dijimos. Y lo habla el profesor Guzmán en el siguiente. Las cosas del enemigo, dice, res hostiles, son ocupables cuando se reúnen estos requisitos. Primero, que se trate de muebles, pues los inmuebles del enemigo pertenecen al pueblo romano. Segundo, se capturen en una guerra pública, es decir, del pueblo romano en contra de Iulius Hostes formalmente declarado tal. Se excluyen las guerras civiles. Tercero, la captura la haga un particular, no un soldado, fíjense, el del botín tomado al enemigo. Que la captura la haga un particular, no un soldado, ya que éste debe entregar al general lo que capture, porque también se hace cosa pública. De lo contrario, comete el crimen de peculado. Ese es el botín. No digamos nada. Las piedras preciosas, las perlas y el coral, dice el profesor Guzmán. También aquellas cosas encontradas halladas en la costa del mar, como las piedras preciosas, las piedrecillas, las conchas o las perlas, las hace suya el primer ocupante. Hablemos entonces de invención o hallazgo, que consiste, empero, en la efectiva toma de posesión de la cosa, y no en el mero hallazgo. Algunos autores también distinguen bien inmueble, mueble y el tesoro. Pero sigamos con nuestra cuarta, el tesoro. Estos son, digamos, las cosas más genéricas que reconocía el derecho romano sobre las cuales podía caber ocupación. El tesoro, fíjense. Dice el profesor Google, semejante a la invención es el hallazgo de un tesoro. Se entiende por tal a las monedas u objetos preciosos, del hecho de haber sido guardados los cuales en un cierto lugar se ha perdido la memoria y que carecen de dueño. El tesoro, decía Paulo, es una cierta antigua deposición de dinero de la cual nos resta memoria, de modo que ya no tenga dueño. No se exige que el lugar de su deposición, de su depósito, digamos, sea inmueble, pero es lo más corriente que así ocurre. Por ejemplo, bajo tierra o en el interior de una pared. El hecho de esconder un objeto valioso, su dueño no lo transforma en tesoro.
y si alguien lo coge, comete hurto. Dice, estamos mal informados acerca del régimen jurídico del Tesoro anterior a Adriano. Pero aquí veamos cuál fue el régimen general del Tesoro, que le insisto, es interesante, pero para efectos simplemente metodológicos. Por razones de sencillez, vamos a seguir lo que dice el profesor Petit Midet. Dice, el Tesoro. Llamas así, él le da otra concepción, llamas así a una suma de dinero o a un objeto precioso escondido desde hace tanto tiempo que todos ignoran ya quién fue el último propietario. El tesoro no es un fruto del fondo donde estaba escondido, ni tampoco es una parte de este fondo. Es una res nullius, y es natural que quien descubre un tesoro adquiera la propiedad por derecho de ocupación. Tal principio no sufre restricción alguna cuando un propietario encuentra un tesoro en su mismo fondo. Si el descubrimiento ha tenido lugar en el fondo de otro, que es la parte que interesa, Adriano para este caso resolvió, y aquí quédense con esta regla general, que la mitad del tesoro se le atribuyese al propietario del terreno por equidad, pues realmente esta fortuna pertenecía a él más que a nadie. Esto es una adquisición legal, no fundada sobre el derecho natural de la ocupación, sino en una disposición legislativa. ¿Qué hacemos con la mitad restante? La mitad restante pertenece a quien encontró el tesoro, siempre que el descubrimiento haya sido hecho por casualidad, pues habiéndolo buscado con el único objeto de apropiarse de él, entonces, dice, no tiene ningún derecho. Esta es una aplicación algo especial de los principios de la ocupación. Algo más del tesoro, no se queden con nada. El abandono de las cosas. ¿Ah? Esta parte también es interesante. ¿Qué sucede con el abandono de las cosas? Y aquí les ruego que sean muy cuidadosos. Dice, profesor Humán, párrafo, página 603. Dice, en determinadas condiciones son ocupables las cosas abandonadas por su dueño. Res delictare. El abandono, dice, es el acto consistente en la dejación definitiva de la posesión de una cosa en condiciones de ser enseñoreada por cualquier otra persona. Interesa estudiar el resultado por su dueño. Y sigue ahí que propiamente lo que el dueño hace es perder la posesión de la cosa mediante la dejación corpore y ánimo de su tenencia, aunque la justa causa que lo amparó se mantenga vigente. Y empieza ahí a reflexionar el profesor Guzmán sobre la intención del propietario al abandonar. Veamos los puntos importantes. Quien deja una cosa, pues en el entendimiento de no perder la posesión, perdón, no la abandona. Insisto, quien deja una cosa, pues, en el entendimiento de no perder la posesión, no la abandona, como ocurre si la deposita momentáneamente en un lugar público, por alguna urgencia, aunque ello sea muy imprudente, o si, depositándola en alguna parte, no recuerda definitivamente en dónde está y la da por perdida. En el primer caso, agrega, la posesión se conserva solo ánimo, en el segundo se conserva corpore y ánimo. Pero dice que no es abandono, porque la posesión desapareció después de haberse dejado la cosa, cuando se olvidó en dónde estaba y no en el momento de dejarla. Bueno, en todos estos casos reflexiona el profesor Guzmán, en realidad no existir el ánimo de abandonarla, no debe entenderse por ella. Caso típico de dejación de cosas que no constituyen abandono. Dice, es el lanzamiento, y aquí por ejemplo, es el lanzamiento o echazón de mercaderías al mar. O sea, va una goleta por el mar y empieza a zozobrar, a peligro, y empieza a echar las mercaderías para aligerar el peso. ¿Está? Y agrega, para aligerar la nave en peligro de zozobrar, a menos que el lanzamiento se haya hecho en el entendimiento de abandonarla. Ahí sí que se produce abandono. ¿Y cuál es la importancia de las cosas abandonadas? Que pueden ser adquiridas, o sí o no, por ocupación. Por lo tanto,
Comete hurto el que las recoge con intención lucrativa, en el primer caso, y no lo comete en el segundo. Regla general en cuanto al abandono. El problema jurídico que plantea el abandono de cosas es determinar su efecto sobre el dominio que tenía el abandonado. Letra A. Si lo abandonado es una red mancipi, aunque se pierda la posesión de ella, no ocurre lo propio con el dominio. En consecuencia, quien la ocupe nada más adquiere que su posesión y necesita usucapir con el título pro derelicto, es decir, por el título de abandono, para ser dueño civil. Entre tanto, dice, es dueño bonitario, o sea, va a ser propietario, pero con la usucapión. Letra B. Si lo abandonado, en cambio, es una res nec mancipi, según los sabinianos, junto con la posesión, se pierde el dominio de modo de transformarse en nulo en la cosa y de poder adquirirla el primero que tome posesión de ella por ocupación. Para los proculeyanos, en cambio, el abandono de estas cosas, de las cosas nec mancipi, no extingue el dominio, sino hasta que sean ocupadas por un tercero, caso en el cual las hace suyas. De esta guisa, en el tiempo intermedio, el bien no fue nulo. ¿Cuál prevaleció? Proculeyanos o sabinianos. Prevaleció, fíjense, la primera opinión, según los sabinianos, que junto con la posesión, en las cosas nec mancipi, se pierde el dominio, de modo de transformarse en nulo en la cosa y de poder adquirirla el primero que tome posesión de ella por ocupación. Más que eso, no necesariamente. Pasamos a ver la accesión, pero la vamos a ver en un segundo video.